Y de inmediato, mis amados, yo quiero que usted pueda tener a mano Génesis capítulo 1, ya que hoy vamos a hablar acerca de leyes y principios del reino de los cielos. Y quiero leerles Génesis 1 en adelante, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra está ordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Sepárese las aguas de las aguas. Vaya tomando notas. Esto está poderoso. Luego hizo Dios la expansión, paró las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día. Aleluya. Dijo también Dios: júntense las aguas que están bajo los cielos en un lugar, y descubran. Fue así. Verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vamos a prestar especial atención a este verso. Después, verso 11, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, por la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol de fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y el día tercero. Padre, gracias por la palabra que hemos leído. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos dirijas en esta maravillosa palabra que nos has revelado para este tiempo de nuestras vidas. Sé tu Dios con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les explicaba, en el día de hoy nosotros estamos inmersos en la segunda parte, la segunda sesión de esta serie. Mi destino es el reino de los cielos. Y hoy vamos a afianzarnos en lo que son o en lo que es las leyes espirituales y los principios espirituales del reino. Queremos hoy trabajar el Dios principio mío. número uno, y también queremos trabajar la ley número uno. Un principio es el fundamento, es una base que soporta una estructura. La forma más práctica de hacer el principio es como una especie de zapata. El apóstol Juan lo pone de esta manera, llamando a Cristo como la piedra del ángulo, desde donde todas las cosas inician, donde todo tiene un origen. ¿Por qué? Porque en Cristo se hicieron todas las cosas, por medio de Él y para Él se crearon todas las cosas, indicándonos esto, que el mismo universo comenzó sobre Él como fundamento, y Él como origen de todas las cosas. El verso 1 de Génesis nos lo enseña, pero también para ir a hacer un paralelo del texto, el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, nosotros encontramos esta frase muy conocida por algunos que ya tenemos un tiempo en lo que es el estudio de la Escritura. Y aquí mismo, cuando nosotros leemos en Juan 1, podemos asociar Génesis 1 con la declaración de Juan 1:1,
el mismo autor cuyo nombre lo lleva su autor, valga la redundancia, dice de la siguiente forma. Miren qué interesante. Él, tratando de hacernos conocer lo que hemos pedido de Dios, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es como si Dios mismo se expresase de manera vocal, o sea, cuando él declara la palabra, Dios mismo expresa su naturaleza intrínseca, haciéndonos mirar Dios que veía en el principio. Y ahí mismo él establece una forma de revelar a través de la declaración de su palabra. A esto yo le llamo el accionar profético de la palabra, porque la palabra profética más segura, la palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante ya desde este principio, no vemos cómo todo se establece, pero interesante también hacer una relación. Y vamos a relacionar un principio, si quiere puede, si no sé si alguien puede ayudarme a escribir esta declaración, un principio es sostenido, o sea, o un principio sostiene la ley, porque la ley divina es establecida por el principio divino. Y vamos a mirar el primer principio, que es el fundamento, y vamos a dedicar toda la lección de hoy a eso. Y la primera ley que vamos a mirar es la ley de la siembra y la cosecha. Y esta ley la tenemos expresada en los versos 11 y 12 de este capítulo que acabamos de considerar. Mire bien, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, su semilla produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí vemos lo que en nuestra escuela la gente conoce de manera más popular como el karma, el principio de causa y efecto, el principio que la ley de causa y efecto, pero más bien aquí lo que dice es que toda ley divina tiene a la iglesia, viene en el reino en forma de una semilla. Esta semilla, cuando es sembrada, porta dentro de sí el destino de producir. Vemos a Cristo, mientras estaba en los días de su carne, decirle a aquellos que le seguían, si ustedes quieren saber quiénes son mis discípulos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es, en este caso, la ley considerada? Es la ley de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo, de manera muy certera, le dice esto que les quiero leer a los Gálatas. Y es en el capítulo 5 de Gálatas que Pablo toma todo este capítulo para arrojarle luz. Entonces continuamos, quedé en Gálatas específicamente. Nosotros tenemos una explicación muy certera del apóstol Pablo cuando los Gálatas, por alguna situación, se habían dejado seducir, por doctrinas que habían alejado su corazón de la esencia. Y si algo procuro con estas lecciones es que nosotros podamos tener nuestro corazón en el camino que es Cristo, porque ustedes sabían que una doctrina errada puede producir en nosotros que nosotros perdamos la ruta hacia la patria celestial. Entonces Gálatas dice, capítulo 5, versos 16, dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces escuche esto acá. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones o disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué interesante, que aquí hace algo como bien específico a lo que estamos estudiando. No heredarán el reino de Dios, más el fruto, como explicaba, las leyes del reino son semillas que dan fruto. El Hijo de Dios, el hijo de, el miembro de un reino, el rey tiene hijos que son príncipes y los príncipes y princesas del reino tienen una conducta y aquí está la conducta. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oiga bien, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, para aquellos que se están conectando, estamos trabajando hoy de las distintas leyes y principios que existen en el reino. El primer principio, que es el fundamento o la piedra angular que soporta toda la existencia tal como la conocemos, pero estamos trabajando la primera ley espiritual, que es la ley de la siembra y la cosecha. Pero qué interesante es mirar que cuando yo opero en la primera ley me abre todo un abanico de posibilidades y si nos damos cuenta, por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son herramientas que nos permiten gestionar los distintos momentos y circunstancias que se nos presentan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando relaciones interpersonales en el área del trabajo, en el área congregacional, en el área relación padre e hijo, en el área matrimonial. Todo esto que estamos aquí leyendo está contenido en una semilla que se llama la semilla del Espíritu. Pero la semilla del Espíritu tiene un fruto del Espíritu. Y en este caso nos referimos al Espíritu de Dios. Si algo hay que mantener presente es que desde el momento que nosotros dijimos que sí a Cristo, por la fe, el Espíritu Santo mora en nosotros, por la fe. Pero si yo no hago la obra, la fe sin obra es que muerta. Entonces yo tengo que caminar en el entendido de que el reino es mi herencia, porque Jesucristo en su misericordia, me hereda todo lo que él obtiene en el reino celestial. Cuando él muere por nosotros, todo el reino celestial, todo el gobierno de Dios es sacudido o revolucionado. Y cuando él muere por la humanidad, él retorna la posibilidad de que los hijos que ya habían sido desconectados del Padre vuelvan otra vez a ser injertados en el ambiente eterno del cual por el pecado haber entrado a la humanidad, nosotros fuimos destituidos. Romanos 3:23 lo pone de esta manera. Dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Esto nos indica a nosotros que el pecado también viene a generar en nosotros un fruto en forma de semilla. Y el pecado puede sí o sí evitar que yo alcance la herencia que el Señor me entrega. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una raíz
de derrota. El pecado tiene una raíz de contaminación. Tiene un poder de desconectarme de la esencia para la cual yo fui creado. Por eso es que en Génesis nosotros encontramos algo que yo le voy a invitar a que usted, si usted es de aquellos que estudia esta clase nuevamente en la semana, usted mire lo que nos enseña Génesis. Mire, Génesis establece que el principio soporta toda ley. Pero cuando nosotros leímos en Gálatas, dice que aquellos que operan en la ley del fruto de la semilla que se siembra para cosechar el fruto del Espíritu, no hay ley que lo condene. Eso es poderoso. Cuando por más que el diablo quiera ir a acusarnos delante del juez, por más leyes que él quiera inventarse para acusarnos, no podrá afectar nuestra relación con el Padre. Entonces, dése cuenta que cuando declara en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que nos enseña es que todo lo creado, el universo, el multiverso, tal como lo conocemos, tiene algo, y es que es regido y soportado por la persona misma de Jesucristo. Dese cuenta que cuando el principio, el fundamento de alguien o de algo, en este caso sea estructural o personal, cuando esto es Cristo, todo entra en orden. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Entonces todo entra en orden y es lleno, es abastecido. ¿Cuál es entonces uno de los propósitos a nosotros considerar estas clases? Que usted, todo vacío existencial que tenga, sea abastecido en el reino de los cielos. En otro momento yo he hablado en alguna de estas clases sobre dos expresiones que se parecen o que parecen hablar de dos cosas diferentes, pero a la vez se refieren a lo mismo en diferentes aspectos. Me explico. Usted va a encontrar a Jesús hablando del reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo va a encontrar hablando de eso, pero también lo va a estar encontrando hablar del reino de Dios y del reino de Cristo. Todo es lo mismo, pero en etapas y aspectos diferentes. En algún momento, para entenderlo, les he explicado que esto es más o menos de esta forma. El reino de Dios es como en Estados Unidos la Casa Blanca y aquí en Dominicana el Palacio Nacional. Ese es el reino de Dios. Desde allí, desde el palacio, se gestionan las leyes, las decisiones que van a beneficiar a los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, usted como ciudadano celestial, usted tiene beneficios que son liberados, son gestionados y son leyes que han sido derogadas o aprobadas por el consejo de Dios. En algún momento, si nos toca la ocasión, podríamos estar hablando acerca del consejo divino, de cómo allá en el cielo Dios en su trono tiene todo un trabajo en la eternidad, cómo él gestiona, cómo en su consejo, así como hay consejos en la tierra, él tiene su consejo Dios. La sabiduría aconseja a Dios. Pero en ese lugar de decisiones donde pudiéramos imaginar que como una mesa donde se sienta Dios a gestionar qué va a pasar en el tiempo cronológico de nuestra vida, porque vuelvo y repito lo que he dicho otras veces, Dios no está limitado por el espacio-tiempo, porque él habita la eternidad y Él es la eternidad. En Él inician las cosas y en Él concluyen. Él se sustenta a sí mismo, Él es un ser increado. Y esto nos eleva a entender que el Dios al que nosotros servimos no es cualquier Dios, sino es un Dios
todopoderoso, omnipotente, todo lo sabe, omnisapiente, omnisciente. Por eso entonces, cuando él mira la tierra desordenada, vacía, la ordena y la llena. Pero qué interesante es que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Conocer las leyes, conocer los principios, traerán luz a nuestro andar, porque cuando yo establezco mi vida en el fundamento principal, que es Cristo, y opero en las distintas leyes del reino celestial, mi vida estará operando en una siembra. En este caso, en la ley que estamos considerando, cada decisión mía es una semilla que más adelante me dará un resultado. Si yo soy una persona que cultiva una vida de oración, una vida de estudio de las escrituras, una vida de meditación en la palabra, una vida de amar al prójimo, una vida de conocer el mundo espiritual, entonces, hermano, sí o sí, salvo que Dios dé permiso para probar mi fe en alguna situación, a veces parecería que, Señor, ok, estoy haciendo esto, aquello, y como que medio me confundo, porque hay que entender algo, no porque yo haga tanto es que Dios me debe dar un favor, no. Yo soy bendecido no por lo que hago, sino por quien soy. Nosotros acá, en la congregación local y también en otras congregaciones que el Señor nos permite compartir en el entorno acá, estamos trabajando lo que es la palabra profética de este año sobre la consolidación integral del creyente, y una de las cosas que estamos considerando es esto, que usted y yo debemos transicionar de querer hacer tanto para sentir que Dios nos aprobó a hacer más que hacer. Que yo esté claro de quién soy en Cristo, porque una de las trampas que el enemigo ha estado tendiendo a la iglesia es la del mucho hacer, el mucho involucrarse en cosas. Entonces, nos convertimos en personas que, si no estamos haciendo algo, no nos sentimos aceptados. Pero eso no es una buena postura de ser un hijo de Dios. El verso 3 recalca y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ojo aquí, dése cuenta que todo lo que se estableció en el primer día opera el mismo principio y ley, soporta lo que sigue en el próximo día. Lo que pasó en el día 1 debió ser establecido para que el día 2 pudiera ser establecido. O sea, no vemos a Dios empezando por el día 7. Vemos a Dios empezando por el día 1. Y cada día sustenta al otro. Por eso, el principio sustenta la ley. El principio sustenta la ley. Y la ley divina es la que trae el resultado a mi vida. Si creo en Cristo, estoy entrando ahí en la ley de la salvación, que en este caso es la gracia salvadora de Cristo. Entonces, si persevero hasta el fin, entonces seré salvo. Génesis, ahí mismo, un poquito hacia adelante, capítulo 8, estoy tratando de definir la ley de la siembra y la cosecha. 8, verso 21. 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí vemos un principio. El altar, y es el principio del altar. Pero los requisitos del principio contenían leyes, mandamientos de que ese altar no debía edificarse si no era, o en ese altar no se debía sacrificar sino ave limpia o animal limpio. Ese es otro tema.
Y dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y miren acá, la ley de la siembra mejor explicada. Dice, mientras la tierra permanezca, entonces vemos aquí la ley de siembra y cosecha afectando lo terrenal o el ambiente de la tierra. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, o sea, la semilla y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces aquí se establece la ley de la siembra y cosecha, la ley de las temporadas del año o las estaciones, porque habla del invierno y el verano, del frío y el calor y del día y la noche. ¿Cómo? Cada ciclo. Por eso usted ve que los antiguos medían sus situaciones contando los días por lunas, contaban los días por estaciones y decían, bueno, en tantas lunas nos veremos. Contaban las lunas por las estaciones. Pero ya en la era moderna nosotros tenemos, ¿verdad?, otros aparatos que nos hacen cronometrar la distancia, el tiempo, y uno dice, bueno, nos vemos en tanto. Sembré hoy algo, por ejemplo, esta clase que estamos teniendo hoy va a generarle un fruto a usted, porque hay luz que está siendo arrojada a su ser y usted está sembrando en luz, y esa luz que viene por la palabra alumbra el camino, y un camino alumbrado da seguridad hacia donde yo me dirijo. Por lo tanto, es la importancia, el interés de nosotros estar cada día entendiendo que si el reino de los cielos es mi destino, yo debo mantenerme con mi oído alineado a lo que el cielo ya estableció, a conocer la ley que el cielo ha establecido y a buscar en esa ley cuál de ellas yo necesito saber que estoy cumpliendo, porque toda la ley se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mi interés con estas clases es que usted y yo podamos saber, hermanos, si estamos gestionando correctamente y entendiendo correctamente al reino al que hemos sido trasladados por Cristo, y cómo él mismo cumplió toda ley para establecernos en la ley que nos bendice con una herencia eterna. Usted, hermana, hermano, es hijo e hija de Dios. Por vía de consecuencia, a usted le toca una herencia, y esa herencia celestial está encapsulada como semilla de pequeñas acciones que darán para usted frutos eternos. Lo voy a repetir. Cada pequeña acción, celebrar cada logro, tan por pequeño que sea, cada avance, cada momento en el cual yo hoy oro 5 minutos, mañana estoy aumentando 6. Ese minuto más que oré, tengo que celebrarlo, porque eso habla de mi gratitud y mi deseo de buscarle más al Señor y de estar más interesado por las cosas de Dios. Entonces, cuando vamos una vez más a Gálatas 5, dice que aquella persona que opera en amor, vamos a repetirlo otra vez, permítame por favor. Aquella persona que opera en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, dice que no hay ley, hermanos y hermanas, que nos condene. En el entendido de que cada día tenemos a un enemigo acusador con sus agentes demonios, que lo que están es buscando la mínima para acusarnos, de tal manera que cuando llegue el momento que partamos de esta tierra porque morimos, o que Cristo venga, nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida.
Hoy estábamos en una reunión, mi esposa y yo, donde escuchamos un testimonio de una abuela que muere y duró 9 horas muerta. Y cuando llegó al cielo, ella quería entrar al cielo y 2 ángeles la sacaron del cielo y le dijeron: tú no puedes entrar porque tu nombre no está escrito en el libro. Y los ángeles la mandaron, la empujaron y la soltaron hacia abajo y cayó en el cuerpo. Y ella había hecho algo interesante, y es que ella había botado a su hijo, a su nieto, perdón, lo había botado de la casa porque el nieto era en ese tiempo. En ese tiempo, aquí en el país era difícil ser cristiano porque era una vergüenza para muchas familias, y ella lo había botado a la calle y le dijo: manden a buscar a mi nieto. Y aceptó a Cristo, lo integró a la casa y duró 10 años de vida, y luego se fue con Cristo al cielo. El tiempo de nosotros estar apegados, revisando la operatividad del reino en sus principios y leyes, es ahora. La tierra está dando cambios importantes en el plano internacional. El panorama profético de la tierra, Israel y las naciones, están dirigiéndose al cumplimiento fiel de lo que dice la palabra. Y si mi destino es el reino de los cielos, es mi deber interesarme por los asuntos del reino de los cielos. Mateo, lo repito por segunda vez, ya que en la primera lección lo mencioné, 6:25 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas.